Vale, pues estamos ya en directo otro día más, otra semana más, en el Club de Lectura Rural que organiza Justicia Alimentaria con el apoyo de la Diputación Provincial de Zaragoza, y hoy están con nosotras Edurne Caballero y Ana Santidrián, que van a presentar este libro, Biela y Tierra en Ruta, nuestra alimentación como motor de cambio. Bueno, buenas tardes, chicas, ¿qué tal estáis? Buenas tardes. Uy, yo no oigo bien a Ana, no sé si Edurne tú la escuchas bien. No, no se te oye, Ana. Pero bueno, si quieres, mientras Edurne, mientras Ana va solucionando el problema del audio, ir contándonos un poco qué es Biela y Tierra, cómo nació Biela y Tierra. Sí, pues Biela y Tierra es un proyecto que, bueno, que en este momento lo integramos Ana y yo y que surgió así. Es un proyecto que investiga, visita y comunica iniciativas del mundo rural que entendemos que son claves para, pues, para transitar esas soluciones necesarias en la crisis ecosocial en la que nos encontramos. Y todo esto lo hacemos en bicicleta. Pero todo esto en realidad surgió pues como una ocurrencia, como una idea así que se nos ocurrió así de manera azarosa a Ana y a mí, que pusimos en común y que se convirtió en eso. Esa idea azarosa luego ha dado paso a que llevamos pues como más de 5.000 kilómetros pedaleados, más de 200 iniciativas visitadas y un montón de actividades hechas. Pero eso empezó así como en el 2018, en octubre de 2018, yo estaba trabajando en CERAI, en el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, como técnica de proyectos. Y por mi trabajo yo conocía pues un montón de proyectos agroecológicos, de gente que estaba vinculada al movimiento de la agroecología, y los conocía pues de encuentros, de jornadas, de leer informes, de encontrarnos en reuniones, pero me faltaba un poco el ir a visitarlos in situ y el conocer qué es lo que estaban haciendo y ponerme ahí, ¿no? Como con las manos en la tierra y verlo en primera persona. Y también estaba bastante cansada del ordenador, de los papeles, las facturas y esas cosas. Necesitaba un poco de aire y dije, pues mira, cuando termine estos proyectos que tengo ahora abiertos, pues me voy a visitarlos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues cojo la bici, porque viajar en bici es lo mejor que hay. Así que cojo la bici, me voy pedaleando y les hago una visita. Y ya lo tenía decidido, ya decidí, venga, este verano ya tengo las vacaciones planificadas. Y entonces, pues nada, me fui a clase de salsa, porque hacíamos juntas, salsa y yo, Ana y yo, salsa en Zaragoza. Y al llegar a clase de salsa le cuento mi plan de vacaciones y Ana me dice, ¿Pero qué dices, Edurne? Sí, yo tengo una idea parecida en la cabeza. Yo en aquella época estaba terminando de escribir, bueno, estaba escribiendo mi tesis doctoral, que me estaba costando bastante, y, y me puse como meta que cuando terminase me iba a hacer un viaje en bici. Pero me había propuesto que no quería hacer un viaje, porque los viajes en bici es una de las cosas que más me enriquecen, pero me había propuesto que no quería hacer solo un viaje en bici que fuese nutritivo para mí, sino que devolviese algo al mundo, porque yo vengo de familia de agricultores en la zona de la provincia de Burgos, en cereal, de secano, y yo cuando hablaba con mi familia hacían cultivo convencional, les hablaba de la transición hacia lo ecológico, siempre me decían que era muy difícil, que las cuentas no salían, que los rendimientos no salían, y yo decía, pero si yo consumo productos ecológicos, eso es porque a alguien le tienen que salir las cuentas bueno, y aunque sea difícil, pues a todo se puede aprender. Y dije, bueno, pues mira, me voy a coger la bici, me voy a ir a visitar a gente, a ver cómo lo hacen, y luego vuelvo y os lo cuento. Y así, claro, cuando me dijo Edurne su plan, yo le dije, Edurne, vámonos juntas de vacaciones. y nada, entonces nada, ya teníamos nuestras vacaciones hechas y nada, a la salida pues quedamos con unas amigas, con las amigas así, y entre ellas estaban Sole y Cris, que en ese momento tenían un estudio de comunicación, la Darsena Estudio, y Sole es periodista y Cris es diseñadora. Y cuando les contamos esta historia nos dijeron, a las chicas, eso que vais a hacer está muy chulo, no os lo podéis quedar solo para vosotras, tenéis que contarlo. Y claro, Ana y yo nos quedamos un poco así como, pero nosotras eso de contar, yo qué sé, ¿cómo lo hacemos? Que lo veíamos muy grande. Dijeron, sí, es fácil, un blog, no sé qué. Y entonces les dijimos, bueno, si os subís al carro y nos echáis una mano en contarlo, lo vamos contando. Y dijeron, venga, va, sí, que lo hacemos juntas. Dijimos, venga, va, pues algo sencillito. 3 meses, 30 iniciativas. Va, venga, sí. 3 meses, 30 iniciativas. Y nada, pues ya está. Y entonces en aquella época estamos ya, pues eso, como a final de año, ¿no?
Y entonces Carlos Naya, que es un amigo también y que se dedica al audiovisual, que es muy crack. De hecho, es el que hizo la música de la película Las Niñas, nominado a los Oscar, a los Oscar, a los Goya. Vaya. Y cuando le contamos, él dijo, ala, si haces un proyecto de comunicación tendréis que hacer un vídeo, ¿no? Y otras, vale. Y una gélida mañana del mes de enero de 2019, estábamos en las Huertas de Sabores próximo, en, en la huerta periférica de Zaragoza, 6 horas grabando un vídeo precioso de promoción, súper bonito. Y nada, salió un vídeo precioso de 3 minutitos contando lo que era Biela y Tierra para compartirlo. Lo lanzamos así al YouTube con un correo electrónico para que nos dijera así la gente, qué le parecía a la gente. Y entonces lo empezó a ver muchísima gente, pero no sé, la gente nos decía, pero está viendo un montón de gente. Nosotros, tampoco ni Ana ni yo teníamos referencia a lo que significa muchísima gente Ni o poquísima referencia, ni gente. criterio, ni... Bueno. Y entonces, pues nada, entonces nos empezó a escribir gente. ¡Ah, chicas, qué interesante! Nosotros tenemos un proyecto en la Sierra Norte de Madrid, en Levante, en Cataluña, en Andalucía, en Canarias, en México. A ver. ¿No? Y luego la gente, ¡hala, qué guay, qué interesante lo que vais a hacer, lo queremos conocer, queremos ir a pedalear con vosotras, podemos hacer un grupo, no sé qué. Y entonces ahí fue como, esto, pues la idea es buena, ¿no? Eso quiere decir que la idea es buena y que está bien acogida, pero sobre todo entendimos que lo que existía era un caldo de cultivo, ¿no? Había una necesidad por parte de la gente que está produciendo en los entornos rurales, que quiere ser escuchada y quiere explicar lo que hace y no solo lo que hace, sino por qué lo hace y cómo lo hace. Y por otro lado, la gente que se concentra principalmente en las ciudades, pues de conocer qué es lo que ocurre, qué es lo que está pasando y conocer a esas personas. Entonces dijimos, bueno, pues si existe esa necesidad y ha habido esta respuesta, pues vamos a hacerlo en serio, vamos a hacer un buen proyecto de comunicación. Igual ya no son unas vacaciones al uso, va a ser otra cosa, y nos pusimos pues manos a la obra, y eso pues de 3 meses, 30 iniciativas, pues pasó a ser el primer viaje. Pues estuvimos 4 meses y medio pedaleando y visibilizamos unas 160 iniciativas y visitamos pues más de 130. Así que cambió de nivel el proyecto. Así. Y así es como nació. Y pues el libro que presentamos hoy es lo que recogimos en toda esa primera ruta en la que estuvimos los 4 meses y medio pedaleando. Porque luego hubo una segunda ruta. Sí, exacto. ¿Sigo yo, Ana? Sí. Lo que quieras. Venga. Pues sí, luego hubo una segunda ruta. Cuando terminamos esta ruta de 2019, que salimos el 1 de junio, y terminamos el 10 de octubre, ¿fue, Ana? Creo que fue así. El 6. El 6 de octubre en 2019. Sí, y en 2019. Y bueno, tuvimos una gran acogida. Después nos estuvieron pues llamando, ¿no? Para participar en diferentes cosas, para contar la historia. Hacíamos charlas en el instituto, seguíamos haciendo cosas. Llegó la pandemia, llegó el confinamiento, nos dimos cuenta que eso que habíamos contado tenía más vigencia que nunca y era más necesario que nunca mostrar esas alternativas y esa otra manera de ser y estar en el mundo y de entender la producción. Ana se fue de Pastora y Quesera y de ahí salió Relatos de Pastoreo, que es su otro proyecto también nuestro, en este caso, que lo podéis ver en la página web. Y una vez pasado el confinamiento teníamos ganas de volver a salir a pedalear. Y entonces para 2021, pues como en la primera ruta nos quedó pendiente, luego ponemos el mapita de por dónde pedaleamos. Como en la primera ruta nos quedó pendiente pedalear la comarca de Teruel, que la pedaleamos así como de puntitas, pues en 2021 cogimos de nuevo las bicis y las alforjas y salimos a pedalear. Estuvimos 2 meses y ciclamos pues más de 1000 kilómetros y visitamos y visibilizamos en torno a 50 iniciativas en la provincia de Teruel. Y nada, y de eso no tenemos libro todavía, pero esperamos que salga. La gente de Teruel nos lo dice, oye, que también queremos libro, ¿eh? Bueno, ya veremos. Y nosotras también nos gustaría que estuviese, la verdad. Claro. Sí. Y luego este 2022 hemos hecho otro proyecto parecido,
pero un poco distinto, porque hemos recorrido en bici zonas rurales, pero esta vez, en lugar de buscar iniciativas relacionadas con la agroalimentación, las compañeras del colectivo de bomberas y trabajadoras forestales nos propusieron, ¿no?, que tenemos varias amigas que pertenecen a ese colectivo, que ellas en verano, cuando están sufriendo los incendios, están trabajando a tope y luego no se enteran ni de lo que ocurre en zonas que ellas no están trabajando, ni qué pasa después de esos incendios. Entonces, durante el mes de diciembre recorrimos 2 de las zonas más afectadas por los incendios del verano de 2022. Recorrimos la zona del Moncayo, la comarca de Campo de Borja, de Tarazona y el Moncayo, en el que hubo un incendio este verano que afectó 20.000 hectáreas, y lo conectamos con el incendio de Ateca, en la zona de Calatayud, de todo el Valle de Manubles, que también se vieron 14.000 hectáreas afectadas. Y nos reunimos con distintos agentes locales, desde el sector primario, agricultores, agricultoras, ganaderas, pastoras, pastores y entidades locales, alcaldías, forestales, y fuimos recogiendo todas esas voces porque creemos que estamos viviendo un cambio de paradigma en el que, bueno, los incendios vienen muy fuertes y tenemos que recoger todos los aprendizajes de esos territorios que lo han sufrido para intentar hacerlos frente a las campañas que se vienen. Y ese ha sido el último proyecto que hemos hecho de pedalear el medio rural. ¿Y cómo surgió, después de tantos viajes, cómo surgió el transferir todo eso en un libro? Pues cuando nosotras íbamos pedaleando, el libro que presentamos, ¿no?, la portada, es el libro que recoge la ruta de 2019, esa primera ruta. Cuando nosotras, Edurne y yo, íbamos pedaleando casi al principio, no habíamos hecho ni 10 kilómetros en esta ruta, que fueron casi 3.000, pensábamos, conocíamos a gente muy interesante, gente que esa manera de vivir, esa coherencia, es que nos atravesaban todos los relatos que nos contaban. Íbamos pedaleando y decíamos, jo, a mí me encantaría una vez que vuelva a casa, ¿no?, poder tener estas historias y acordarme de Alex, de Lurreco Aromáticas o del puchero de Villasur, y volver a recordar todo esto que nos están contando, ¿no? Y decíamos, pues yo, pues mira, nos lo imprimimos así, pues en folios, nos ponemos como un canutillo y tenemos ahí como un libro de cabecera para escuchar y leer estas historias tan inspiradoras, tan referentes. Y esa era nuestra idea, pero cuando volvimos de pedalear, pues cuando compartíamos los cuadernos de campo, incluso las que hacíamos a través de redes sociales, en emails que nos mandaba la gente, decía, jo, chicas, y esto que tenéis, que está todo el repositorio en vuestra página web, ¿por qué no lo comunicáis en un libro? Porque al final, formato físico, esa manera de entender pues lo que nos atraviesa, ¿no?, la manera de compartirlo, pues es distinto que si lo ves a través de una pantalla. Y también decidimos, nos lanzamos a ella, porque un viaje en bici te cambia la manera de entender un territorio, porque en bici no te desplazas del punto A al punto B, sino que lo transitas, y en ese transitar entiendes la orografía, entiendes cómo van variando los cultivos, cómo va de adelantado o atrasado el campo, cómo le está afectando la sequía, o las razas autóctonas, incluso, mira, pues estas parece que son más ágiles, que tienen las patas, te vas percatando de todo. Y creíamos que esos relatos que contamos en nuestros cuadernos de campo tenía sentido que también fuese el libro, para que eso que estábamos viviendo a través de un viaje en bici, de esas experiencias tan sensoriales, pudiese ser también en un libro, en formato físico. Y esa fue la razón también por la que decidimos el libro invitar a ilustradoras de los distintos territorios para que acompañasen esos relatos, porque creíamos que, al igual que cuando viajas en bici, es un viaje que haces con todos los sentidos, porque hueles el cereal a punto de cosechar, o la humedad de la montaña palentina, o sientes la lluvia como cae en tu cuerpo, o el viento, cuando viene el buen cierzo de aquí de Aragón, que te cuesta, ¿no?, pedalear. Pues al igual que sientes todo eso, queríamos que el libro se disfrutase con los 5 sentidos, y por eso también invitamos a ilustradoras a que lo acompañes. Y de ahí también... ¿Qué tenéis por ahí, no?, que se puede ver alguna ilustración. Uh-huh. Sí, de hecho igual las podemos presentar, ¿no, Edurne? Sí, ¿la estáis viendo? Sí. Venga, pues presento yo esta. Vale, pues mira, esta es
Bueno, nosotras lo que hicimos fue contactar así con una ilustradora de cada uno de los territorios, les pasamos el trozo del libro, los cuadernos de campo que correspondían con su comunidad y les dimos carta blanca para que tras leérselo cada una pues ilustrara, expresara de la manera que considerara. Y son súper diferentes todas las ilustradoras y muestran también la diversidad que existe a la hora de crear, que es reflejo de la importancia de la biodiversidad y de la diversidad cultural que hemos visto que es tan esencial. Entonces, la primera mirada que tenemos en pantalla ahora es de ilustración de Aragón, que la hizo Sara Chueca, que es una ilustradora que vive en Zaragoza, y ella nos dijo que había elegido la técnica de acuarela porque es la técnica más natural, utiliza pigmentos naturales para pintar y se había inspirado en esos colores de la naturaleza y reflejado en la ilustración cosas que había leído, ¿no? Se ven las montañas al fondo del Pirineo, que nos encontramos a la vuelta, ¿no? Cuando ya estábamos volviendo después de hacer toda la ruta, ese camino, ese río que cruza todo Aragón, en este caso el Ebro. Vemos pues la ganadería tan importante en Aragón, están las ovejas, están las vacas también, de la vaca pirenaica, de la raza de vacuno pirenaico. Hay muchas casas, ¿no? Que ella hablaba como son las casas de la gente a la que íbamos a visitar, ¿no? Y bueno, ya también aparecemos nosotras por ahí. Sí. Y también con esos colores que son así como colores naturales y que se integran. La siguiente, que es súper diferente, a ver si lo consigo. Sí, venga. La siguiente es la de Navarra, que es de Miren Asiain Lora. Y es una ilustración que es así como onírica, ¿no? Así como de cuento de hadas. También se nos ve a nosotras dos ahí pedaleando al fondo y vemos al fondo esas montañas que representan las Bardenas reales que nos encontramos al principio de la ruta, porque en Navarra entramos 2 veces. Navarra a la salida, porque salimos de Zaragoza, fuimos a 5 villas y luego hicimos la Ribera de Navarra, que pasamos por las Bardenas. Dimos toda la vuelta, ¿no? Dimos Navarra, La Rioja, Burgos, Palencia, León, Asturias, Cantabria, Vizcaya, un poquito del norte de Burgos, las Merindades, Cantabria sí, luego Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra por el Pirineo, Huesca, cruzamos la provincia de Zaragoza y terminamos en Teruel. Entonces, en esta ilustración se ven las Bardenas, que las visitamos al principio, y luego los pastos del Pirineo, que los visitamos al final del viaje. Y también vemos así en primera línea una cabaña en el árbol, porque fuimos a visitar Agroturismo Maricruz, que está en el Valle de Arce y allá tiene, y eso le llamó un montón la atención a Miren, y lo reflejó en su ilustración. La siguiente tenemos aquí, súper diferente, Castilla y León. ¿Sí? ¿Lo quieres contar tú, Ana, Castilla y León? Sí, Castilla y León tenemos a la ilustradora Nanán, que es de la provincia de Valladolid, y decía, bueno, que sobre todo con la ilustración lo que le venía a la mente eran cuerpos y generar cuerpos, porque al final lo que recorrimos, que parece que está olvidado, ¿no? Que muchas veces lo decimos, ¿qué pasa en Palencia con P? Palencia no abre los grandes medios, pues si descubres la provincia de Palencia te das cuenta de que hay muchísima gente trabajando desde hace muchos años con un recorrido, y ella hablaba de eso, ¿no? De ese mundo rural vivo que es que está invisibilizado, y son esos cuerpos, esas personas las que habitan el paisaje y las que confieren ese paisaje, y hablaba no solo de paisaje, sino también de paisanaje. Y entonces, pues son esos cuerpos con esa diversidad también, ¿no? Pues por supuesto los campos de cereal, también visitamos en Castilla y León Radio Valdivielso, que es una radio rural comunitaria, que es nuestra radio oficial, a través de la cual también hacemos los podcasts cada vez que hacemos una ruta. Estuvimos también visitando un observatorio astronómico que, gracias a esa manera de preservar el entorno, pues evita la contaminación lumínica y se pueden hacer estudios en esos páramos de Castilla, en esa meseta a más de 900 metros de altitud, ¿no? También sale reflejada la parte, el componente de la música, del arte, de aquello, de la cultura, de todo eso que nos acompaña a las personas. Y ahí estuvimos en la Universidad Rural Paulo Freire del Cerrato, con la gente de Tabanera del Cerrato, del Naán, de las Tábanas. Y también nos decía Ananán que para ella fue un poco complicado elegir la gama cromática, ¿no? Porque quería una gama cromática que fuese viva, que mostrase nuestros pueblos vivos, llenos de gente, llenos de actividades. Y bueno,
Pues cuando vimos la ilustración nos sorprendió, también se ve ahí la montaña palentina y leonesa, ¿no? Al lado de los picos de Europa, y nos parece que muestra muy bien también esa diversidad que es Castilla y León y la parte que recorrimos del territorio. No te oímos, Edurne, estás silenciada. Vale, seguimos. Ahora, Asturias no sé por qué se ha quedado en chiquitina. A ver, ¿ahora lo veis grande? Sí. Venga, bueno, no tiene la misma calidad, pero en el libro tiene la misma calidad. En Asturias fue Laura Bicho la que hizo la ilustración. Y nos dijo, bueno, estamos aquí representadas las dos, ya se nos reconoce perfectamente. Somos iguales. Y dice que Laura, cuando leía el libro, nos decía que le daba la sensación que a medida que íbamos pedaleando, como que nos íbamos integrando en el territorio, ¿no? Y nos sumergíamos en el territorio, íbamos aprendiendo, íbamos pasando a formar parte de él. Y por eso ella quiso ilustrar esas imágenes del paisaje asturiano en los maillots que llevábamos nosotras. Y si os fijáis en los maillots que vestimos, pues están los elementos, están las montañas de Asturias, están también el cielo, están los pastos, ¿no? Pues eso es lo que quiso reflejar Laura Bicho en la ilustración. La siguiente, después de Asturias y Cantabria, pasamos a ver, ¿quiere? ¿No quiere? A ver, venga, sí. A ver, vale. Este es el País Vasco, es Euskadi. En Euskadi fue Ane Zaldívar la ilustradora. Y aquí no se ve muy bien, pero no se ve muy bien, pero en realidad vemos una constelación y en la parte de abajo se ve el perfil de las montañas, ¿no? Y dice Ane que lo primero que hizo cuando le llegaron los cuadernos de campo fue marcar en un mapa los puntos que habíamos recorrido, donde estaban las iniciativas, los unió todos y le salió esa imagen, ese dibujo, y entonces le recordó una constelación y quiso trasladar esa imagen que había salido del mapa al cielo. Dice que esa es la constelación que las iniciativas que fuimos a ver son las estrellas que guiaron el camino de Biela y Tierra por Euskadi, y entonces quedaba reflejado en el cielo estrellado. Y la verdad que es una pasada, ¿eh? Nosotras nos ha encantado todo, ¿no? Cómo con la creatividad de las ilustradoras nos trasladan a otra manera de entender y de ver lo que han sido los relatos de los cuadernos de campo y cómo llegan a la gente. Y después de Euskadi, pues tenemos la portada, la contraportada y el mapa. Aquí tenemos el mapa que lo hizo Sara Monerri, que es una ilustradora aragonesa también. Pues claro, nosotras llegamos, ¿no? Con nuestra idea, dijimos, pues nosotras queremos un libro que sea colaborativo, que participe mucha gente y que haya muchas ilustradoras, y luego en el libro lo abres y hay una imagen que todo, y luego por el otro lado tiene una solapa y hay un mapa y todo el mundo increíblemente decía, venga, va, sí, que lo hacemos, venga, va, sí. Y Sara, cuando le hicimos la propuesta, pues nos dijo, venga, va, sí. Y hizo este mapa tan chulo, que no sé si lo veis entero, porque igual se tapa así. Y aquí podemos hacer el recorrido que hicimos. No sé si veis la flechita que la estoy marcando. Sí, ¿verdad? Sí. Pues mira, aquí podemos recorrer, ¿no? Salimos de Zaragoza el 1 de junio, hicimos las 5 villas, aquí pasamos por Tudela, hicimos por Tudela, aquí La Rioja, Burgos, Palencia, León, hicimos Asturias, entramos por Occidente, hicimos todo el interior, fuimos por el interior de Asturias, luego hicimos un poquito de Cantabria, que fuimos a la Lejuca, volvimos a entrar en Castilla y León y estuvimos en Las Merindades, aquí fuimos a ver a Radio Valdivielso, que antes hacía referencia a Ana, luego subimos a Vizcaya, hicimos Vizcaya, Guipúzcoa, luego entramos por Navarra, hicimos el norte de Navarra, luego entramos por Artieda, por el pantano de Yesa, a Huesca, hicimos toda la zona de Huesca, llegamos hasta el Sobrarbe y del Sobrarbe dimos media vuelta, cruzamos la provincia de Zaragoza y llegamos, ¿no? Y entramos por el Matarraña, hicimos el Matarraña, el Bajo Aragón y terminamos en Alloza, en la comarca de Andorra, Sierra de Arcos. Y nada, este es el recorrido que queríamos que quedara reflejado en el libro y cada uno de los puntitos son
los pueblos, cada uno de los pueblos que recorrimos, porque sí que nos apetecía, teníamos ganas que también todos esos pueblos, esos municipios que habíamos recorrido estuvieran presentes en el libro de alguna manera y están aquí en el mapa. Y la portada, ya por terminar, para que lo veáis así, aquí la tenéis, pasa que ha quedado pequeñita también. Y entonces Sara también hizo la portada. Que nosotras cuando vimos la portada dijimos, nos gustó porque es curiosa, pero dijimos, ¿y estas señoras que no somos nosotras? ¿No? ¿Por qué las habrá puesto Sara aquí? Y Sara nos contó que cuando se estuvo leyendo los cuadernos de campo, había muchas de las cosas que leía eran cosas antiguas, cosas que se han hecho toda la vida, que se han hecho de siempre, pero que se han ido perdiendo y que nos parecen antiguas, pero que es necesario recuperar y reaprender, ¿no? Porque nos son herramientas y claves para el futuro. Entonces quiso traer a unas mujeres que vienen del pasado con sus bicicletas, pero señalan el futuro. Y así nos lo explicó Sara. Y también nos dijo que había utilizado la técnica del collage, porque el libro pues es un collage de cuadernos de campo, pero es un collage de historias de vida, de proyectos muy diferentes, de actividades muy distintas, ¿no? Es de muchas cosas. Y entonces por eso había utilizado, y también las texturas que se ven pues son como de cuadernos, ¿no? Por la referencia a cuadernos de campo. Y eso. Bueno, y con toda esta idea, porque nosotras pues una vez ya dijimos, venga, va, pues esta idea que iba a ser para nosotras, de imprimirnos los cuadernos de campo y tenerlos, vamos a lanzarnos a hacer un libro. Y queremos un libro con ilustradoras y que sea colaborativo y que refleje pues esa pluralidad que ha sido Biela y Tierra desde el principio. Pues con toda esta idea estuvimos pensando, vale, ¿y qué editorial puede acompañar? ¿Cómo podemos hacerlo? Y ahí llamamos a la puerta de Polen Ediciones, una editorial que es una cooperativa catalana, que está integrada también por mujeres, que tiene mucho vínculo con temática rural y con temas del sector primario y con temas ecológicos, y llamamos a la puerta y les contamos todo esto. Hola, mira, pues somos Biela y Tierra y hacemos esto y hemos hecho este viaje y nos gustaría publicarlo con todos los aprendizajes recogidos y además invitando ilustradores de los territorios y que sea la portada y que se abre y salga el mapita y se nos quedó, bueno, fue así como una llamada y una invitación a bocajarro y tuvimos la suerte de que nos dijeron que sí, y ha sido un trabajo también muy bonito, acompañadas de Polen Editions y además elegimos a Polen también porque sus libros siempre trabajan con criterio de libro local, está impreso en imprentas locales, trabajan con sellos de coedición, tanto para las tintas ecológicas como el papel, y al final de su libro, si vais a una de las últimas páginas, se puede ver la mochila ecológica de este libro. La mochila ecológica que refleja lo que ha sido el impacto ambiental de la edición de este libro con criterios ecológicos a un impacto ambiental de edición local. Entonces, la verdad es que con Polen Editions pues también ha sido un lujazo trabajar y súper agradecidas. ¿Y la gente que quiere adquirir el libro, cómo puede conseguirlo? Pues les invitamos siempre a que, si puede ser, y sobre todo, que acudan a su librería de confianza, porque creemos que es muy importante mantener nuestras librerías vivas, apoyar al comercio local y que tu librera, tu librero va a ser la persona que mejor te va a conocer, que mejor te va a asesorar y que puedes disponer de él. Si no lo tiene, lo puede pedir a la editorial y lo tendrá en unos pocos días. Y si no, también a través de la página web de Polen, pues lo podéis adquirir directamente ahí. O si no, yendo a algunas de las presentaciones también que hacemos por distinto territorio, hemos hecho presentaciones tanto en Aragón como en Castilla y León, en La Rioja, dentro de poco estaremos en Euskadi y ahí también tenemos algunos ejemplares para aquellas personas que lo quieran adquirir. Muy bien, la verdad es que es un libro muy bonito, muy interesante, y yo también quería preguntaros de todas las iniciativas que habéis visto, ¿no? Y que habláis de ellas en el libro, ¿con cuál os quedaríais, ¿no? Supongo que no hay solamente una, pero bueno, si hay dos o tres que queráis destacar, no sé, que para invitar a la gente a leer, ¿no? Los relatos también, un poco, no solamente la iniciativa, sino cosas que os hayan pasado ahí o en el camino a esas iniciativas.
Es una de las preguntas del millón esa que has hecho, Lucía? O sea, es... No sé, es que a mí me lo preguntan siempre con el mapa de mujeres rurales. Sí, sí, sí. A nosotras se nos hace un poco complicado elegir una. Así que hace poco nos inventamos un juego, que igual si quieres podemos jugar. Venga. Vale, sería primero elegir un territorio, Lucía, de los que hemos recorrido, de los que hemos hablado. Ya que esta iniciativa está financiada por la Diputación Provincial de Zaragoza, vamos a Zaragoza, si os parece. Venga, muy bien. Y Y ahora, sí, Ana, sigue, no, sigue. dale, Edurne. Y ahora un sector. Un sector, ¿os referís a que sea agricultura o transformación O o ganadería, o venga, ganadería, provincia de Zaragoza? Ganadería, provincia de Zaragoza. A ver, ¿visitamos Pues alguna? Dime, sí, Ana, ¿sí? una que igual de primeras así, mucha gente no la asocia a ganadería, pero creo que es importante remarcarlo porque es esencial para la vida, que es la apicultura. Y es Muy una de las bien. primeras iniciativas que visitamos, que es Apícola Cinco Villas, que comercializa su miel con el nombre de Miel del Pirineo, y que ahí nos recibió Ángela, que es una ciclista y una mujer rural, es una apasionada de su trabajo. Y por contar un poco la historia de Ángela, ¿te parece bien, Edurne? Sí, sí, Esta voy a sección. intentar Vale. buscar Voy a buscar el vídeo y lo voy a poner de fondo, ¿vale? Muy bien. Veremos a Ángela y veremos a otra gente, ¿vale? Pero bueno, Vale. un cachito de Ángela veremos. Pues Ángela es una chica joven de Ejea de los Caballeros que cogió el relevo de sus padres. Sus padres, como ella nos decía, eran aficionados a la apicultura porque les picó el gusanillo de la miel. Y esto de les picó el gusanillo de la miel es un guiño porque toda aquella persona que se acerca a trabajar con las abejas, a entender cómo es esa comunidad, a entender cómo funciona, la verdad es que no hemos conocido a nadie que lo haya soltado. Y los padres de Ángela lo hacían, pero digamos no de manera ya profesional, aunque ya tenían un volumen de colmenas bastante alto. Y Ángela, cuando pues ya le tocó, digamos, elegir su futuro, pues todo el mundo le empujaba hacia que saliese del pueblo y que se fuese bueno, pues a una ciudad a formarse. En ese caso, Ángela decidió ir a la capital de Aragón, a Zaragoza. Ahí está Ángela, ahí la vemos. Decidió ir a Zaragoza para estudiar un grado superior. Y Ángela decía que no acababa de encontrarse, que muy bien, que sabía que era en parte lo que tenía que hacer, pero que ella en Zaragoza se sentía muy perdida. Y decidió, de forma muy valiente, volver a su pueblo y hacer aquello que de verdad le apasionaba, que eran las abejas, y dedicarse a la miel. Y dio una vuelta a todo eso que habían empezado sus padres. Bueno, ahí vemos el obrador también. Dio una vuelta a todo eso que habían empezado sus padres, y Ángela no es solo apicultora, sino que también es divulgadora. Hay un aula de la naturaleza que comenzó su padre Carlos también, que es un apasionado de las abejas y de la divulgación, la que está dentro, al lado del obrador que hemos visto y al lado de esta tienda, tienen un aula de la naturaleza para divulgar los beneficios y divulgar también esa manera de trabajar de las abejas, ¿no? En la colmena, ahí lo veis. Hablan de todas las bondades de las propiedades que tiene la miel y los otros derivados, pues por los propóleos, el polen, por los que trabajan las abejas, y también tienen una pequeña colmena en la que a través de un cristal se puede ver cómo se estructuran las abejas. Y luego dentro de la tienda tienen un pequeño museo, como podéis ver, en la que se hace un barrido histórico de lo que ha sido la apicultura y cómo nos lleva acompañando a los seres humanos desde hace muchos, muchos, muchos siglos. Así que invitamos a todo el mundo a que se acerque a Ejea de los Caballeros a conocer a Piccola Levi de la mano de Ángela, mujer rural, ganadera, apasionada de la naturaleza y del buen hacer, y además que conozca todo lo que hay detrás de Apícola Cinco Villas. Además, Ángela, hay que decir que trabaja con criterios biodinámicos, que sigue el calendario a rajatabla lunar para todo lo que tiene que hacer con las abejas, o bueno, si no se puede alguna vez, pues no se puede. Y luego también la disposición de las colmenas y la orientación se guía también por esta ciencia, digamos. Y bueno, nos parece un ejemplo maravilloso de mujer joven rural que además ha apostado por quedarse en su pueblo y seguir trabajando con el sector primario.
A día de hoy Ángela lleva 1.500 colmenas, para que nos hagamos una idea. O sea, es un trabajo profesional, 2 personas trabajan con ella y todo, bueno, pues es un ejemplo que nos encanta también poner. Sí, además que está en el mismo Egea, que se puede ir andando, vamos, que no hay que irse a ningún sitio apartado. ¿Y alguna otra iniciativa más que queráis resaltar? Pues lo mismo, seguimos con la provincia de Zaragoza. Bien, ¿Sí? venga, otra iniciativa de Zaragoza. Venga, pues igual en la provincia de Zaragoza, Ecomonegros puede ser una iniciativa bien interesante para contar. Pues Ecomonegros está en Monegros, en Leciñena, y Ecomonegros nació, la idea, nació del tío de Ana y de Laura Marcén, que él era médico de profesión, creo que era médico, y entonces él se preguntaba, ¿por qué el pan ahora, allá por los años 90, se preguntaba, ¿por qué ahora el pan ya no sabe a pan? ¿Qué es lo que le ha pasado al pan para no saber a pan? Y entonces, empezó a preguntar a la gente mayor del pueblo, oye, ¿el pan por qué ya no sabe a pan? Y la gente decía, claro, es que antes nosotros hacíamos el pan con la variedad de trigo Aragón 03, que era una variedad de trigo duro, pues que se cultivaba aquí, que no daba mucha producción, pero era muy regular en la producción y se adaptaba mucho a las condiciones de Monegros, de una tierra bastante pobre y con muy poca pluviometría, pero luego ya con la llegada de las variedades mejoradas y la entrada de la PAC y todo, nos obligaron a utilizar esas variedades de trigo registradas y de trigo productivo que venía con el pack de los agroquímicos. El Aragón 03 no estaba financiado y no podías entrar a recibir las ayudas si lo cultivabas, y entonces fue desapareciendo y ya no sabemos quién cultiva ese trigo. Y claro, el tío de Ana y Laura se quedó, hombre, ¿cómo que no se sabe? Y empezó a investigar, y en Perdiguera se encontró a 2 hermanos que seguían cultivando un cachito, así pues por amor al Aragón 03, esperando que en algún momento, bueno, no sé, ellos lo seguían cultivando. Y entonces de ahí consiguió grano y empezó a reproducirlo. Fue a hablar con Daniel, su hermano, que él es cerealista y es el padre de Ana y de Laura, y le dijo, venga, va, Daniel, cultívame un poco de Aragón para recuperar la variedad. Y empezó a cultivarlo, y cuando ya tenían bastante cantidad, desgraciadamente, el tío de Ana y de Laura falleció. Y cuando ya se había recuperado, ya todo el mundo lo conocía, claro, Ana y Laura se encontraron con que no podían dejar caer eso que había empezado su tío, ¿no? Y entonces Ana en ese momento acababa de estudiar, de licenciarse en ingeniería agrícola y quería seguir vinculada al sector primario. Y Ana no, Ana es licenciada en filología clásica y en ese momento cantaba en una orquesta, porque Ana es artista de corazón. Y entonces se encontraron en la disyuntiva y dijeron, bueno, esto que ha empezado nuestro tío no lo vamos a dejar caer, así que seguimos para adelante, vamos a seguir con el trigo, con el Aragón 03, además lo estaban cultivando en ecológico, porque ya que estaban recuperando la variedad, querían hacerlo sin contaminar el entorno y favoreciendo la protección ambiental. Y entonces nada, dijeron, bueno, venga, pues ya está, pues tenemos nuestro trigo ya, pues vamos. Y fueron a las harineras a vender su trigo, y las harineras, claro, las miraban en plan de, aquí no, este trigo no tiene ninguna salida. Bueno, no pasa nada, pues nosotros nos compramos un molino de piedra y lo molemos, porque con molino de piedra es como mejor se sacará, y cuando tengamos la harina ya nos la comprará bien. Tenían la harina ya molida, iban a las panaderías y la gente les decía que no, que esta harina no la utilizamos, que es una harina que no tiene fuerza, que no sube, que no se puede trabajar, se pega mucho, quita. Y claro, dijeron, ¿todo este camino para qué? Pues oye, pues vamos a transformarlo nosotras, vamos a convertiros en panaderas. Y así, pues se convirtieron en panaderas, buscaron a un maestro panadero que vino de Cataluña y les enseñó a... De hecho, aprendieron juntos, el panadero y ellas, cómo debían trabajar esa masa, porque es una masa que cuesta trabajar, que cuesta que el pan suba, ¿no? Acaba siendo un pan bastante compacto, ¿no? Pero al final consiguieron trabajar la masa y poder hacer pan. Cuando ya tenían ese pan, que era un pan con muchas propiedades, mucho más digestivo, tiene un contenido en gluten más bajo, que se digiere muy bien, mucho más nutritivo. Entonces,
Pues nada, cuando tenían el pan, pues lo empezaron a vender. Tenían una tiendita en Leciñena y abrieron una en Zaragoza y llevaban su pan todas contentas y muchos días se iban a casa sin haber vendido nada, ¿no? Y repartían, ¿no? Y decían, nosotros al final ya regalábamos el pan porque no podíamos volvernos a casa sin haber vendido el pan y queríamos que la gente lo probara, ese pan tan rico que hacíamos. Nos decían que las llamaban, éramos las del pan caro y raro, ¿no? Pero ellas no cejaban y estaban siempre presentes y venga, y venga, y venga. Y con esa intención y esa ilusión consiguieron poco a poco hacerse clientela y la gente reconociera la calidad de ese pan que estaba haciendo, de esa recuperación de la variedad y de ese pan mucho más nutritivo y digestivo. Y nada, iban creciendo, creciendo y llegó un momento que tuvieron que contratar a gente. Y cuando tuvieron que contratar a gente, se dieron cuenta que no podían exigir ese ritmo de trabajo y esa jornada laboral interminable a la gente que estaban contratando, ¿no? Y luego dijeron, hombre, lo que no vamos a hacer es que la gente a la que contratamos tenga unas condiciones y nosotras estemos peor. Así que vamos a replantearnos qué es lo que estamos haciendo. Y el primer replanteamiento fue, a ver, el domingo, lo primero, eso de trabajar por la noche y no dormir es algo que no se concilia con la vida. Como nuestro pan es un pan que se conserva perfectamente una semana, no hace falta tener pan fresco y pan recién horneado cada mañana, pues como el pan de toda la vida del pueblo, ¿no? Que lo hacías una vez a la semana o cada 3 o 4 días, lo guardas con un paño y se conserva. Pues entonces, mira, vamos a amasar durante la tarde, lo dejamos reposar, lo horneamos por la mañana y lo repartimos al día siguiente y por la noche dormimos, que es lo que tiene que hacer todo el mundo para estar con sus familias. ¿Estáis locas? Eso no se puede hacer. Es imposible, el pan se tiene que hacer por la noche. Pues nada, ellas decidieron eso. Siguiente decisión, un poco controvertida, pero alineada con los valores de respeto a la vida. Dijeron, eso de trabajar los domingos no es una buena idea. No es una buena idea porque los domingos es el día de estar con la familia, ¿no? O sea que el domingo se tiene que estar con la familia, que es el momento de compartir. Y si nuestros trabajadores están compartiendo con la familia, están tranquilos, van a venir a trabajar mucho más contentos, lo que estamos produciendo va a ser de mucha mejor calidad, va a haber mejor ambiente y va a ser mejor para todas. Pues venga, nosotros cerramos el domingo. Claro, pero si cerramos el domingo, no vamos a cerrar solo un día, vamos a cerrar 2 días para tener 2 días de vacaciones como todo el mundo, ¿no? Pues así decidieron que cerraban el domingo y el lunes y que no pasaba nada. ¿Estáis locas? Eso no se puede hacer. La empresa va a ir a la quiebra. Pues no, sin ningún problema. Evidentemente, la clientela de Comonegros valora mucho más la calidad del producto que están ofreciendo y todo lo que hay detrás que poder comprar o no comprar el lunes el pan o la repostería que hacen. Y en esa línea nos hablaban Laura y Ana como para ellas lo más importante es poner el valor de la vida y el respeto a la vida, tanto en la producción, utilizando agricultura ecológica libre de tóxicos, fomentando la biodiversidad, recuperando esas variedades antiguas. Han recuperado el Aragón 03 y han introducido también ahora el Florencia Aurora, ¿no? Ese respeto de la vida, de la biodiversidad y de las personas. Y por tanto es más importante que el equipo de trabajo, que las personas que están dentro estén contentas y satisfechas que satisfacer los deseos de la clientela. Clientela hay mucha y va a venir la gente a comprar, aquellas personas que entiendan cuál es la cualidad de lo que estamos ofreciendo. Y así es, ¿no? O sea que Comonegros nos parece una iniciativa muy interesante en sí, simplemente por la recuperación y por lo que hacen, pero también por toda la filosofía que tienen detrás. Y bueno, y decir para la gente de Aragón seguro que conoce Comonegros, ¿no? Porque son muy conocidas, pero la gente que no las conozca, pues Comonegros es una empresa referente a nivel empresarial, una empresa que se ha llevado muchísimos reconocimientos, que a día de hoy tiene una tienda en Leciñena donde tiene el Obrador, tiene 3 tiendas en Zaragoza, una en la Madalena, otra en la calle Cervantes, al lado de Paseo Sagasta, y luego tiene en el mercado de Valdespartera, que funcionan muy bien, así que quizá el éxito empresarial no está enfrentado al respeto a la vida y el respeto al ritmo de las personas y del planeta. Y la verdad es que es una iniciativa muy bonita. Y bueno, ya nos vamos acercando al final. Entonces, no sé si hay algo más que queráis contar relativo al libro que queráis compartir.
Bueno, que el libro también fue gracias a, como decíamos al principio, Viela y Tierra ha sido una iniciativa coral desde el principio. Son muchísimas las personas que nos habéis ayudado, que sois referentes, que sois amigas, y que sin vosotras pues Viela y Tierra no existiría, ¿no? Y sobre todo también esas iniciativas que desde el principio nos abrieron sus corazones, nos abrieron sus hogares, esas personas de referencia como tú, Lucía, que a través de la divulgación que haces en Mayata es una pieza fundamental y que para nosotras ha sido una pieza en la que apoyarnos para seguir pedaleando. Y todas esas personas y comunidad que, bueno, pues desde el principio construyen Viela y Tierra. Así el libro también fue gracias a la aportación de 300 personas, algo así, creo, ¿no? Lo voy a mirar por si acaso para no equivocarme, porque el libro pudo editarse gracias a una preventa en la que 372 personas compraron el libro con antelación y pudo pues llevarse impresión y editarse. Y es parte de nosotras, así que, o sea, sobre todo por parte de nosotras que hemos sido las que hemos recorrido esto, pero mucha gente nos acompaña, pues una inmensa gratitud y reconocimiento a todas esas que estáis ahí. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por la Sí. que me toca. Pero bueno, la verdad es que tenéis una iniciativa muy bonita que lleváis ya muchos años, ¿no? Y que va creciendo sin parar, que va sumando nuevos proyectos. Y bueno, pues uno de ellos es el libro, que lo bueno del libro es que cualquier persona, ¿no? Puede un poco sumergirse en vuestros viajes y conocer un montón de iniciativas muy interesantes que están sembradas por toda la península. Entonces, desde aquí invitamos a todo el mundo a que lea el libro, a que lo compre, a que lo pida en su biblioteca, ¿no? Porque también estará seguramente en la red de bibliotecas municipales, la red de bibliotecas de Aragón. Entonces, si no está en la biblioteca de una persona, lo puede pedir a través del préstamo interbibliotecario. Y bueno, pues animamos a que hoy, en el Día de las Luchas Campesinas, pues un poco conocer la realidad de mucha gente pequeña, ¿no? Que también hacéis mención a esas palabras de Eduardo Galeano en el libro. Mucha gente pequeña que está haciendo grandes cosas y que demuestra que otra forma de producir alimentos es diferente, ¿no? Uy, no te oímos Me ahora, he Lucía. silenciado yo sola sin querer, que a veces lo que hace falta es alguien que visibilice y que pues ponga en el mapa a estas pequeñas iniciativas, así que bueno, desde aquí invitar a todo el mundo a leer vuestro libro y daros las gracias por haber pasado esta tarde de lunes aquí presentándonos vuestro libro. Y bueno, la próxima cita que tenemos del Club de Lectura Rural es el martes 2 de mayo, que estaremos con María Turiño, que nos presentará su libro Si yo fuera un árbol, ahora no me acuerdo exactamente, si fuera un árbol, un escarabajo o algo más, no me acuerdo qué, que bueno, también el martes 2 de mayo a las 4:30 de la tarde estará por aquí, por el canal de Twitch de Justicia Alimentaria. Y bueno, pues muchísimas gracias, chicas, por haber participado. Muchas gracias a ti, Lucía, y gracias a Justicia Alimentaria y este Club de Lectura Rural por invitarnos y pensar en nuestro libro. Sí, y nos gustaría cerrar, Lucía, con una cita, que a veces cerramos nuestras presentaciones, y bueno, hoy viene ni pintado, el Día Internacional de las Luchas Campesinas. Es una cita que nos la contaron Huerta Molinillo, que es una huerta de kilómetro cero, está en el centro de Burgos, una huerta ecológica, cooperativa, que abastece de cestas a muchas familias burgalesas. Y es una cita que a su vez es de otro compañero suyo, del que aprendieron, de Íñigo Hernani, que la cita dice... Ana, se te ha silenciado justo el... Sí. Perdón, vale, perdón. Vale, pues la cita dice así. Para mí, un campesino es partícipe de una cultura rural. Uy, se te va el sonido. Ana, tienes que mirar hacia adelante para que no se te vaya el sonido. Ah, vale, perdón. Pues vuelvo a repetir. Perdón, ¿eh? Vale, pues la cita de palabras de Íñigo Hernani dice: para mí, un campesino es un pequeño agricultor soberano, partícipe de una cultura rural, una raza en peligro de extinción entre los cada vez más jornaleros desarraigados de los agronegocios. Eligiendo el origen de nuestra comida,
elegimos qué tipo de agricultura y de relaciones humanas y económicas sostenemos. Dejándonos llevar, apoyamos, sin querer lo mayoritario, la semiesclavitud, la deslocalización, la contaminación, la acumulación de poder, el negocio del hambre. Las semillas, la tierra, las granjas son cosa de todos, porque todos comemos y todo está enlazado. Campesinizarnos es organizar nuestra alimentación conscientemente para devolver las semillas, la tierra y la voz a los campesinos. Comer local, sano y de agricultura familiar. No es fácil encontrar pan de trigo cercano cultivado sin herbicidas por un campesino, pero es muy necesario buscarlo hasta dar con él y comerlo cada día. Ya ha quedado demostrado, y así lo dice el Movimiento Mundial de Organizaciones Agrarias, la Vía Campesina, la agricultura familiar, los campesinos, no solo pueden salvar del hambre al planeta en esta dura crisis que viene, sino que son los únicos que pueden hacerlo. Es la hora de la soberanía alimentaria. Muy bonito y yo creo que un gran cierre para esta charla presentación que hemos tenido hoy del libro. Bueno, chicas, muchísimas gracias y bueno, volvemos a recomendar a la gente que lea vuestro libro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.